terminamos el programa de hoy hablando, bueno, recomendándoles un libro. Hablamos con Juan Belda. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué le llevó a escribir este libro y por qué elige El siglo de oro? Bueno, eso es muy fácil de responder porque yo soy historiador, me dedico a las disciplinas históricas, pero más que civiles, eclesiásticas. Soy historiador de la teología. Y dentro de la teología me he dedicado mucho a estudiar el gran fenómeno cultural de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, donde hay maestros muy importantes como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, etcétera, que no solo son teólogos, sino que influyen mucho en temas jurídicos, en temas económicos incluso, y en temas en general culturales que hoy día se han hecho muchísimos estudios sobre los maestros de Salamanca. Entonces yo hice un libro hace unos cuantos años, un libro gordo, de la BAC, que se titulaba así, La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI. En fin, ese libro tenía detrás muchos estudios, etcétera, por lo cual yo el siglo de oro español, que es XVI, un poco de XVII, pues lo conozco bastante bien. Y entonces, primero hice un libro que titulé Grandes personajes del siglo de oro español, que eran 30 y tantos personajes, y cuando acabé de hacer ese libro, una hermana mía, que desgraciadamente ya falleció, que era catedrática de filosofía, a la que le dedico el libro, se llama Pilar, María Pilar, se enfadó muchísimo conmigo y me reprochó, y bueno, tú has hecho un libro con 30 y tantos personajes y solo hay 2 mujeres, Santa Teresa de Jesús y Beatriz Galindo, la latina. Pilar, pues mira, es que claro, yo he estudiado muchos libros y muchas biografías y tal, y claro, de mujeres pues no hay muchos libros que se puedan utilizar para... Pues yo no hacía una novela histórica, hacía, digamos, un relato biográfico basado en la historia, ¿no? Y entonces, no, yo te voy a mandar una lista, y así muy geniuda, ¿no? Pues una mujer fuerte. Y entonces una lista de 20 y tantos nombres femeninos. Y yo dije, caray, tú. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar el caso. Y entonces me puse a ver, y efectivamente, pues había de esos 20 y tantos, hay unas cuantas muy potentes que se podían estudiar. Había algunas que se saben cosas, pero no sé, cuándo nació, cuándo murió, con quién estaba casada, etcétera, ¿no? Pero no para hacer una biografía un poco circunstanciada, para aportar un poco qué había hecho, qué había aportado, qué importancia tuvo en su momento. Entonces yo de esa lista larga seleccioné a 13, que me parecían, por un lado, las más importantes y por otro lado, las que se podían estudiar más, Y entonces me puse a escribirlo, a impulso de que mi hermana me amenazó con censuras importantes si no lo escribía. Pero bueno, escribiendo, claro, yo tengo mucho trabajo, porque me dedico a la investigación de un poco de la historia del siglo de oro en el campo eclesiástico y teológico. Voy a congresos y tengo, en fin, una serie de follones con el Instituto Max Planck en Frankfurt, que todavía duran. Tenía mucho lío, entonces yo pues me compré libros, o sea, tengo una biblioteca de temas, digamos, relacionados con la mujer en el siglo XVIII, de esa época sobre todo. Compré libros, busqué, bueno, el caso es que empecé a estudiar y entonces esto era como una especie de descanso para mí. Cuando estaba preparando pues un congreso o un artículo, un libro, he escrito algunos libros últimamente bastante potentes que me han costado mucho trabajo, y bueno, ahora voy a escribir un poco de las mujeres, de Pilar. No como algo que sea menos importante, sino porque era algo divertido, O sea que, claro, yo realmente doy mucha importancia, como ahora después diré, ¿no?, al tema del papel de la mujer en general y en este caso en el siglo de oro. Pero bueno, hacía un poco como un hobby, no sé decir como un hobby o como algo de decir, bueno, pues voy a hacer esto que me parece importante y, claro, como son biografías no muy largas, de unas 15, 20 páginas, pues no es un trabajo largo que tú tengas que estudiarlo a fondo y tal y igual, sino que, bueno, fui escribiendo el borrador primero, ¿no?, de Isabel la Católica, que para mí es la mejor de todas. Isabel la Católica, bueno, pues todo lo que había estudiado, que ese sí que hay muchísimos libros y muchísima biografía, pues estudié el tema, entonces, claro, había algunas, como esta que acabo de citar, Isabel la Católica, que había que hacer un resumen muy difícil, porque se ha escrito muchísimo, es que es la única de la cual hay muchísima bibliografía. Pero claro, para hacerlo en 15 páginas, eso llevaba consigo una síntesis difícil de hacer, para que fuera significativa, para que tuviera cierta altura, etc. Y así fue escribiendo, una tras otra. Luego añadí alguna que me pareció que no había puesto, etc. Y bueno, eso es lo que podría decirte. ¿Por qué escribí el libro? Porque mi hermana me combinó, pero además, yo creo, me combinó, pero mi idea, pues, también con el otro libro que escribí sobre grandes personajes,
es que el siglo de oro español es un siglo muy especial, pero no solo para España y para, digamos así, estar orgullosos de cosas que hicimos en el siglo XVI, cuando el imperio de Carlos V y sobre todo el imperio de Felipe II, no solo digo para estar orgullosos, sino porque estudiando el siglo de oro uno se da cuenta de que hicieron aportaciones muy importantes a la cultura en general, a la cultura europea, en diversos campos. Y claro, si uno piensa en el siglo de oro, pues yo tengo alguna conferencia preparada así un poco más amplia, en donde, claro, en el siglo de oro hay muchos libros también, literatura, pintura, escultura, teatro, también derecho, también teología, también ciencias positivas como medicina, que eso se conoce menos, pero en teología en concreto, que es a lo que me he dedicado más, y bueno, la teología es impresionante. Pero cuando me puse a hacer el libro de los grandes personajes, dije, vamos a ver, aquí literatura es lo que se conoce más, pintura, artes plásticas también. Cuando yo voy a escribir de otros personajes que se conocen menos, es decir, por ejemplo, navegantes, pues, Sebastián Elcano, o por ejemplo, pues bueno, por supuesto, místicas, como que se conoce más, pero había otros que eran humanistas. Pues Arias Montano, pues, ¿quién sabe de Arias Montano? Casi nadie. Pues es el director de la vida políglota de Amberes, que fue una vida políglota que rachó en el siglo XVI como respuesta a lo que decían los protestantes de que había que leer en la Biblia en las lenguas originales, etc. Bueno, pues Arias Montano, bibliotecario del Escorial, además. Más personas, algún teólogo metí también, a Francisco de Vitoria en concreto, que es el fundador del derecho internacional, no solo teólogo como lo que yo pueda concebir como teólogo estricto sensu, sino que hace unas relecciones y unos estudios que han tenido una influencia decisiva. Concretamente, citando a Francisco de Vitoria el derecho internacional, en una de las salas de, no me acuerdo bien cuál es el título, en Ginebra, en las Naciones Unidas, hay una sala que es la sala de... no sé cómo se llama, tiene un nombre técnico, que es la Sala Francisco de Vitoria, y está decorada con unos frescos famosos de José Sert, por los años 30-40, que representa los 5 continentes abrazados, y gigantes, y en las rodillas de uno de ellos está Francisco de Vitoria enseñando. En fin, hay pues, obispos, hay diversos personajes ahí que aprenden la lección de Francisco de Vitoria. La lección es la paz, la lección es la concordia, la lección es pues, una serie de cuestiones sociopolíticas que tuvieron mucha influencia como consecuencia de sus ideas sobre el derecho internacional. Pero, en fin, vamos a otras preguntas, para no quedarme solo en esto. En estos años, bueno, hemos visto cómo estamos en medio de un feminismo radical y poco equilibrado. ¿Hay en el libro algún mensaje hacia esta corriente, por así decirlo? Bueno, colateralmente podría decir. O sea, yo no he querido entrar en polémica, ni he querido, digamos así, no sé, dialogar o hablar en directo con aquellos ámbitos femeninos que defienden una serie de ideas de lo que sea la mujer, del papel de la mujer, o también, pues, retroactivamente, pues, lo que ha pasado en la historia con la mujer, el maltratamiento, las dificultades, la mujer, pues, en casa y con la pata atada a la mesa, y el patriarcalismo, pues, proverbial de tantos años y tal y cual. Bueno, ahí está eso en la historia, luego lo que dicen ahora algunas veces también. Entonces yo no he querido entrar en ese tema, simplemente he querido mostrar los hechos. Es decir, si se dice la mujer no hizo nada, estaba escondida en casa, era inculta para tal y cual, bueno, pues eso no es verdad. ¿Cómo se demuestra? Por lo que aquí se dice. Es decir, que evidentemente aquí son personas de un alto nivel, y uno puede decir, bueno, es que, claro, eso que usted dice sí, pero en general, en la sociedad, la mujer tenía grandes dificultades para aparecer en la sociedad, para jugar papeles importantes, y la mayoría de las mujeres eran las que se quedaban en casa y no hacían nada y estaban como en silencio. Bueno, pues sí y no, porque aquí hay de todo, no solo hay personas de alta sociedad, sino que hay también algunas otras que se abrieron paso a base de luchar y de demostrar su valía. Es decir, que aunque efectivamente eso se progresó a lo largo de la historia del siglo XVI y el XIX, el voto femenino y tantas cosas, es hay un progreso ahí en el cual la mujer va estando en su sitio de verdad. Eso es evolutivo, es progresivo más bien. Entonces, ¿qué progreso hay en el siglo de oro español? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Bueno, pues en el siglo de oro español ya se puede hablar de que la mujer se va abriendo paso en un mundo más bien machista, entre comillas, como se dice ahora, o más bien, digamos, protagonizado por hombres, fundamentalmente, ¿no? Pero la mujer aparece, y aparece de manera importante.
no como un florero, no como decir, bueno, ahí está la mujer, porque... no, mandando y haciendo obras importantes y estudiando, y bueno, de diversas maneras. Entonces el mensaje es que hay que, digamos así, como revalorizar o, como dicen los italianos, poner en su sitio las afirmaciones estas así generales, es decir, que la mujer pues, ha sido siempre olvidada o arrinconada, etcétera, pues eso hay que precisarlo. Entonces, en el siglo XVI hay una serie de mujeres que son geniales, que aportan mucho y que hay que ponerlas en solfa y que hay que conocerlas. Y conociéndolas y viendo lo que hicieron, ya no se puede decir tanto pues las típico mantra, ¿no? Decir la mujer que ha sido siempre, no sé, puesta en segundo lugar, no se la ha dejado realizarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas mujeres demuestran lo contrario. Este es un poco el mensaje. Josep María Francas. Sí, yo en todo caso, sí, preguntando me refiero a una. Según parece, Isabel la Católica, es probable que no a mucho tardar tengamos que hablar de ella, de Santa Isabel la Católica. Ojalá. Y según me consta a mí, incluso ha habido alguna declaración del Papa actual de Francisco como exhortando a que espera el entorno que tiene que hacer eso a promoverlo definitivamente. Sí, sí. ¿Te suena que eso esté como avanzando? Bueno, ¿O sigue en un impasse de complejos raros? Ya que tocas el tema de Isabel la Católica, yo te diré que Isabel la Católica es la genia de las genias. Es decir, si aquí decimos que hay mujeres importantes que hacen cosas importantes, la primera de todas, con diferencia, es Isabel la Católica, que rompe todos los moldes. Feministas, quiero decir, el papel de la mujer en el siglo XV, finales y XVI, se salta a la torera todo lo que o sea, hace todo, es la que manda, es la que tiene ideas geniales, es la que apoya el descubrimiento de América, es decir, 50 cosas. O sea, para mí Isabel la Católica es una mujer completísima, una categoría humana súper de alto nivel, de primer nivel, y además como mujer y como madre y como esposa, o sea, todo junto, o sea, es una mujer muy completa. Para mí, si hablamos de las mujeres fuertes y de las mujeres influyentes y de las mujeres realmente valiosas en el siglo de oro español, la primera de ellas es Isabel la Católica. Y además hay un dato que es, entro un poco en lo que tú preguntas, que Isabel la Católica tenía una fe religiosa muy acendrada, muy potente. Es decir, era muy religiosa. Isabel la Católica tenía una fe muy grande, rezaba, encomendaba las cosas, es decir, las batallas, tal, pues rezaba a nuestro Señor. Precisamente la serie televisiva de Isabel refleja muy bien esto, lo refleja muy bien. Y no es invención, es muy histórico esto, está muy documentado el tema. Entonces, Isabel la Católica tiene una gran fe, pero hay como varios lunares en su reinado, o lunares que se pueden hacer más grandes, más pequeños, se puede exagerar o no. Uno de ellos es, sobre todo, la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos es un tema muy polémico, pero se ha escrito mucho y se ha manipulado mucho también. Porque hay un libro, el que quiera saber de la expulsión de los judíos históricamente, sin resumen, pero científicamente, que lea el libro de Joseph Pérez. Joseph Pérez es un historiador francés de origen español, hispanista, que tiene obras potentes y de investigación y científicas, pero también es muy buen divulgador. Entonces tiene libros sobre leyenda negra y uno sobre la expulsión de los judíos, que es un libro de bolsillo, más pequeño que este, que se puede comprar, yo lo tengo, es decir, pues 15 años, ha muerto hace poco, fue rector de Boulogne, de una universidad importante, era catedrático de Historia Moderna. Entonces, digo esto porque el tema de la expulsión de los judíos es un tema complejo, pero que hay que entender en su contexto, porque a veces, digamos así, se saca de su contexto y se pone a Isabel la Católica como una déspota que echa del país a una sociedad judaica que era pacífica y que hacía cosas estupendas y tal y cual, entonces se distorsiona la cuestión. O sea, el problema de fondo en el tema de la expulsión de los judíos, que es un tema problemático evidentemente, tuvo consecuencias muy duras para los sefardíes entonces, que así se llamaban, o se llaman ellos mismos. El asunto era que Isabel la Católica y Fernando, cuando realizan la unión de las coronas, y eso conlleva una serie de factores políticos, pues de controlar a los nobles, en fin, el tema del nombramiento de obispos, en fin, actúan para unificar bien España, que estaba muy, digamos, fragmentada políticamente en la historia.
Pues fíjate, estaba, si hacemos un poco de memoria, estaba el reino de Navarra, estaba el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino musulmán, hasta que se conquista, de Granada, y luego Portugal, o sea que estaba muy dividido todo, ¿no? Entonces ellos intentan, sobre todo partiendo de Aragón y Castilla, unificar, pero unificar significa, digamos, complementar cosas, es decir, procurar limar o suprimir o lo que sea, cuestiones que separan y que hacen difícil el que haya una unidad, digamos, política y social adecuada. Entonces uno de los problemas que había era el tema de las religiones. Había la religión musulmana, la religión judía y la religión católica. Mayoritariamente la católica era la que estaba presente en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ellos, una de las líneas políticas que siguen para cohesionar bien la sociedad española es el tema religioso. Es decir, si queremos hacer un reino, unos reinos que están relacionados y unidos por las coronas de uno y de otro, etcétera, sólidos y que realmente haya una unidad y una convivencia, digamos, adecuada, pues tenemos que unificar el tema religioso. Es decir, la religión del reino tiene que ser la religión católica, Entonces, los musulmanes, pues claro, eran pocos y también les pusieron ahí pues, una serie de condiciones, pero sobre todo los judíos deben hacerse católicos, deben bautizarse. Entonces, se lanza un poco la idea de que se impulsa o se orienta a los judíos para que se bauticen. Y de hecho hay muchos conversos judíos, importantes además. Se bautizan muchos judíos, hay unos plazos, unos años, ¿verdad? Pero se plantea el problema de que otros no se convierten y además siempre están influyendo en los conversos para que vuelvan al judaísmo, los judaizantes. Entonces, claro, como Isabel la Católica lo que quería era que hubiera conversiones y que la cosa fuera progresando, esto era obstaculizado gravemente por los judíos que no se convertían, que influían en los que se habían convertido, con lo cual no se avanzaba. Entonces llegó un momento en que, bueno, después de mucho consejo y pensarlo, pues esto no se hacía de repente, ¿no? Después de hacer muchos consejos, es decir, buscar muchas soluciones, etcétera, etcétera, se decidió, bueno, si queremos que los judíos se conviertan y se hagan cristianos y profesen de verdad la religión cristiana, como es la línea que queremos seguir, los que no se conviertan deben irse porque están incordiando. Desde el punto de vista religioso, Entonces se da el decreto de expulsión de los judíos, pero se hace no de manera brusca ni de manera despótica, sino que se promulgan un poco estas ideas y estos decretos, se da un plazo, se pueden llevar sus posesiones, o sea, no se les maltrata, digamos así, o se les deja, pues no, es decir, que deben convertirse o irse. Esas son las dos alternativas. Y si se van, se pueden llevar sus cosas con toda paz, con un plazo bastante amplio, con lo cual, pues, y muchos de ellos, más de la mitad se fueron, emigraron y sobre todo emigraron, pues, en diversos sitios, en Holanda, también por Bulgaria, etcétera, hay varios, sí. Lo tenemos que dejar aquí por hoy porque ya nos tenemos que despedir del programa, pero muchísimas gracias. Pues nada, yo hago propaganda de mi libro, hago propaganda de mi libro, que vale la pena, es muy ameno, es muy ameno. Se lo recomendamos a todos nuestros espectadores. Tendrá que volver usted otro día con nosotros y contarnos más cosas. Nos despedimos, ya lo saben que para seguir informados, el Telegram de Julia Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un buen día.